Hola amiguitos de YouTube. Soy Musgo, sean bienvenidos a este video donde retomaremos el tema del anterior, siendo pues las creepypastas lo que nos interesa. Espero que sea de su agrado. Hay historias de terror que sabes que son falsas. Desde el primer momento. Monstruos imposibles. Dimensiones alternas. Criaturas que solo existen en la imaginación. O incluso esas que buscan aterrarte con lo desconocido e indescriptible, esas cosas cuya existencia es tan aberrante que, solo hecho de intentar descifrarlas resulta tan fuera de nuestras capacidades de comprender el universo, destrozando así todo lo que alguna vez fue una conciencia, dejando a los individuos completamente fuera de juicio, muriendo, o en el peor de los casos, siendo conscientes de que desconocen qué es lo que hay allá afuera, pero enfrentarlo les remuerde la poca cordura que les quedan, dejándolos postrados en una eterna agonía que solo esas almas malaventuradas podrán conocer, pero nunca comprender. Pero luego están otras historias. Historias que no intentan asustarte. No levantan la voz. No usan palabras exageradas. Simplemente, están ahí. Como si alguien las hubiera escrito no para contar una historia, sino para advertir algo. En internet, estas historias se camuflaron como rumores. Como publicaciones anónimas. Como archivos olvidados en foros viejos. Y en Latinoamérica, estas creepypastas funcionaron demasiado bien. Porque aquí estamos acostumbrados a escuchar cosas a medias. Advertencias sin explicación. Historias que nadie confirma, pero que nadie se atreve a negar del todo. Historias que se cuentan en voz baja. Hoy vamos a hablar de creepypastas que parecían demasiado reales. No porque alguien lo demostrara, sino porque nadie pudo desmentirlas. Y cuando una historia no se puede desmentir, comienza a quedarse contigo. Internet está lleno de historias falsas. Eso lo sabemos todos. Historias exageradas, mal escritas, diseñadas solo para asustar por unos segundos. Pero de vez en cuando aparece otro tipo de historia, una que no parece escrita para entretener, una que no tiene estructura clara, una que no explica demasiado, y esas son las que realmente inquietan, porque no se sienten como ficción, se sienten como un error, como algo que fue publicado sin querer, como si alguien hubiera presionado enviar, y luego se arrepintiera. En Latinoamérica, este tipo de historias encontraron el terreno perfecto, porque aquí crecimos con información incompleta, con rumores, con advertencias que nadie explicaba, con silencios incómodos, y cuando esas mismas dinámicas llegaron a internet, nacieron creepypastas que no necesitaban monstruos, solo necesitaban parecer posibles. Hoy vamos a hablar de esas historias, historias que durante años hicieron que la gente dudara, no de si eran reales, sino de si era seguro ignorarlas. Porque hay una diferencia importante entre una historia falsa, y una historia que nadie se atreve a desmentir. El anuncio en la carretera, México. Todo comenzó con una publicación corta. Demasiado corta. Sin introducción. Sin contexto. El usuario solo escribió que, conduciendo de noche por carretera, había visto un anuncio espectacular. No tenía marca. No tenía rostro. No tenía colores llamativos. Solo una frase. No te detengas. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que era una broma. Un intento barato de asustar. Pero entonces, otros usuarios comenzaron a responder. Personas distintas. De estados distintos. Todos describiendo el mismo anuncio. Con las mismas palabras. Algunos decían que lo habían visto cerca de zonas sin señal. Otros, cerca de pueblos pequeños que no aparecían bien en el mapa. El detalle inquietante no era el anuncio en sí. Era lo que pasaba después. Varias personas aseguraron que, al reducir la velocidad, el anuncio cambiaba. No mucho. Solo lo suficiente como para que pareciera personal. Como si el mensaje estuviera dirigido a ti. Nadie tomó una foto clara. Nadie pudo comprobar nada. Pero durante meses, hubo carreteras que la gente evitaba. No por miedo a un monstruo, sino por miedo a leer algo que no debían leer. La primera vez que apareció esta historia no llamó la atención. Era solo un post corto, mal redactado, sin puntuación correcta. Eso, curiosamente, la hacía más creíble. El usuario decía que manejaba de noche, por una carretera secundaria. Nada especial, nada aislado, hasta que vio el anuncio. Un espectacular viejo, sin logos, sin imágenes, solo texto. No te detengas. El post no decía más, no explicaba por qué, no hablaba de consecuencias.
Solo decía que, al leerlo, sintió una urgencia extraña de acelerar. Cuando otros comenzaron a comentar, algo raro ocurrió. No discutían, no debatían, solo confirmaban. Yo también lo vi. Está en otra carretera. Aparece tarde. No siempre está. Con el tiempo, surgió el detalle más inquietante. Algunas personas aseguraban que el anuncio no siempre decía lo mismo, que el mensaje cambiaba si reducías la velocidad, no de forma obvia, solo una palabra distinta, un verbo cambiado, como si respondiera a tu decisión de detenerte. Nadie pudo comprobarlo, y eso fue lo peor, porque en México, todos conocemos carreteras donde algo podría pasar. Y nadie se sorprendería demasiado. El archivo de la morgue, Argentina. Esta historia apareció como un documento. No como un relato. Un archivo con formato frío. Técnico. Supuestamente extraído de una morgue provincial. El archivo listaba cuerpos. Fechas. Lugares. Personas encontradas muertas sin causa aparente. No había señales de violencia. No había accidentes. Solo una nota repetida en varias entradas. Expresión facial anómala. Todos los cuerpos tenían la misma expresión. Terror absoluto. Como si hubieran visto algo segundos antes de morir. El archivo no explicaba nada más. No acusaba. No sugería. Solo registraba. Y eso lo hacía más perturbador. Porque parecía el trabajo de alguien que no quería contar una historia, sino dejar constancia, antes de que alguien lo obligara a borrar todo. Esta creepypasta no pedía atención, no tenía introducción, no tenía advertencias. Era un archivo, frío, técnico, el tipo de documento que no debería circular, fuera de una institución. Listaba cuerpos, fechas consecutivas, provincias distintas. El patrón no era el lugar, era el rostro. Todos los cadáveres tenían la misma expresión, no dolor, no sorpresa, terror puro. El archivo nunca explicaba qué habían visto, solo registraba que algo los había detenido, en el mismo punto emocional. Lo inquietante era imaginar al médico, escribiendo ese reporte, viendo ese rostro una y otra vez, y decidiendo guardar una copia, por si acaso. La frecuencia, Chile. Esta creepypasta se transmitía como se transmiten los rumores. Sin fuente clara. Sin origen definido. Se decía que, pasada la medianoche, algunas radios emitían algo extraño. No era música. No eran voces normales. Era ruido. Ruido interrumpido por palabras sueltas. Coordenadas. Fechas. Nombres propios. Los radioaficionados fueron los primeros en hablar de ello. Decían que la señal no siempre aparecía. Que era irregular. Y que, cuando lo hacía, duraba muy poco. Algunos afirmaron haber grabado fragmentos. Pero los archivos se perdían. O se corrompían. El miedo no venía de lo que se escuchaba, sino de lo que pasaba después. Personas que aseguraban soñar con la señal. Soñar con lugares que no reconocían. Y con la sensación constante de que alguien estaba escuchando de vuelta. Las radios antiguas siempre han tenido algo inquietante. Son dispositivos que capturan voces invisibles. Y esta historia se apoyaba en eso. Se decía que, pasada cierta hora, algunas frecuencias emitían algo que no debía estar ahí. No interferencia normal, algo deliberado. Frases cortas, coordenadas, nombres completos. Los relatos coincidían en un punto clave. La sensación de ser observado después de escucharla, no antes. Después. Como si la transmisión no fuera solo de ida. Como si alguien confirmara que estabas ahí. El mensaje que no debías ignorar. Este no nació en foros. Nació en mensajes. Correos. Cadenas. El texto era simple. Demasiado simple. No amenazaba. No prometía nada. Solo advertía. Decía que el mensaje no debía ser ignorado. No hablaba de muerte. Hablaba de desapariciones. Personas que dejaban de existir en el sentido más literal. Sin registros. Sin rastros. El detalle inquietante era el tono. No parecía escrito para asustar. Parecía escrito por alguien que ya había visto lo que pasaba, cuando el mensaje era ignorado. Este mensaje no prometía nada, no maldecía, no amenazaba, solo advertía. Decía que ignorarlo no traía consecuencias inmediatas. Eso lo hacía peor, porque insinuaba que el castigo no era rápido, era gradual. Personas que dejaban de aparecer en registros. Personas que nadie recordaba bien, como si el mensaje no buscara matarte, sino borrarte. Estas historias no necesitaban pruebas. Porque no pedían que las creyeras. Solo pedían que las consideraras posibles.
Y eso es mucho más peligroso. En Latinoamérica, crecimos con advertencias implícitas. No vayas ahí. No preguntes. No te metas. Las creepypastas solo tomaron ese lenguaje, y lo llevaron a internet. Tal vez por eso algunas se sienten tan reales. Porque no intentan asustarte. Intentan prepararte. Como si algo ya hubiera pasado, y alguien estuviera intentando que no te pase a ti. Estas creepypastas no sobrevivieron, porque fueran buenas historias. Sobrevivieron porque se comportaban como rumores reales. No se confirmaban, no se negaban, solo circulaban. Y eso es exactamente como funcionan las cosas peligrosas en la vida real. Tal vez por eso todavía incomodan, porque no nos preguntan si creemos en ellas. Nos preguntan qué haríamos si fueran verdad. Tal vez estas historias solo sean ficción, pero si alguna vez escuchas algo parecido, recuerda que muchas advertencias no se gritan, solo se dejan donde alguien podría encontrarlas. Si recuerdas una historia similar, tal vez nunca fue solo ficción. Déjala en los comentarios, yo todavía tengo humildad y los contesto todos XD. Muchas gracias por su atención, amiguitos, nos vemos en un próximo. Dios ha muerto. Lo asesinamos con indiferencia, con fe vacía, con promesas rotas. Ahora el cielo está en silencio y la oscuridad se arrastra donde antes había luz. Nos dejó solos, o tal vez solo nos está observando, esperando ver en qué nos convertimos sin él.